El 24 de octubre de 1929, más conocido como Jueves Negro, se inició la mayor crisis mundial que el capitalismo haya conocido jamás. Todo empezó con la caída en picado del precio de los valores que cotizaban en la bolsa de Wall Street en Nueva York. Antecedentes. Estados Unidos de América, después de la Primera Guerra Mundial, era el principal productor y exportador mundial de materia prima, productos industriales y alimenticios. El gran endeudamiento que alcanzaron las principales naciones europeas originó que Europa suspendiera las compras a la potencia, por lo que no tenía dónde colocar el excedente de producción dado el descenso de las ventas al exterior. Causas. Una de las causas fue la superproducción. Acabada la guerra, Estados Unidos no puede vender tanto como antes a los países exbeligerantes. Los gastos de reconstrucción económica en las zonas asoladas por la guerra impiden la compra masiva de productos a los Estados Unidos. Los países afectados adoptan medidas proteccionistas para lograr la recuperación de sus economías. En consecuencia, Estados Unidos se queda sin colocar en el mercado enormes contingentes de productos. Aparecen los stocks. Se da pues una situación de superproducción o, si se prefiere, un exceso de oferta. Otra causa fue la especulación. El valor de los títulos cotizados en bolsa continuamente sube a pesar de la baja demanda de productos existente. ¿Cómo es posible esto? La explicación está en los bajos tipos de interés. El dinero barato prestado por los bancos se invierte en la bolsa con la seguridad de que va a reportar grandes beneficios. Desarrollo. Entre agosto de 1929 y marzo de 1933, se registró una reducción de 30% en la cantidad de dinero en circulación. El crack bursátil provocó un menor deseo de gasto de los consumidores y de las empresas. La reducción en el gasto privado provocó, a su vez, una caída en la velocidad de circulación del dinero, generando presiones a la baja en la producción real, lo que terminó por reducir los depósitos de la banca. Destaca la quiebra del Bank of United States, ocurrida el 11 de diciembre de 1930, y que tenía depósitos por un valor de $200 millones, por lo que su quiebra fue la más grande de un banco comercial en la historia de Estados Unidos. Otro factor importante fue que Inglaterra abandonó el patrón oro el 21 de septiembre de 1931. Como consecuencia, hubo en Estados Unidos una enorme demanda especulativa de oro que minó aún más las reservas de los bancos comerciales. La crisis final del sistema bancario ocurrió en 1933. Esta vez el pánico bancario fue originado por los intensos rumores de que con la nueva administración del presidente Roosevelt se retornaría al patrón oro. La solución final de la crisis bancaria y económica consistió en un masivo programa de compras de mercado abierto por parte de la Reserva Federal. Impacto de la crisis mundial en México. Sector comercial. Este se vio imposibilitado para vender sus mercancías. El hecho de que hubiese una sobreproducción mundial de los principales productos mexicanos motivó que las exportaciones se redujeran considerablemente, en tanto que las importaciones aumentaban relativamente. En 1930, la moneda nacional fue depreciada en 20%, lo que fue una barrera más fuerte contra la importación, pero un estímulo poderoso para la exportación. Sector bancario. La raquítica situación bancaria se debía a la situación general en que se encontraba la economía del país, pues las instituciones apenas podían encontrar negocios garantizados a quienes prestar sus servicios, siendo la única salida a estos negocios la de tener seguridades para trabajar. Sector industrial. En 1929 fueron modificadas las leyes que estaban vigentes para la industria petrolera. Sin embargo, después de las reformas, la producción seguía igual o peor. Lo que sucedía en realidad era que la producción mundial estaba a falta de mercado en función de las ganancias de los petroleros, dado que de ninguna manera querían renunciar a los antiguos precios, rebajándolos. Los industriales textiles se quejaban de que en el año 1928 hubo falta de consumo. El origen de la crisis textil estaba en las diferencias de salarios existentes entre la gran industria y la pequeña. Consecuencias. La consecuencia más importante fue el ascenso del totalitarismo nazi y su afán expansionista, preludio de una nueva y más cruenta guerra mundial. Otras consecuencias fueron
crisis financiera, deflación, parálisis del comercio mundial, disminución de la renta nacional, incremento del desempleo y crisis del modelo económico liberal. La política tampoco fue la misma, pues los gobiernos que estaban en ese momento en el poder fueron muchas veces reemplazados, dándose una tendencia de gobiernos de derecha o izquierda. En el primer caso se encuentran los gobiernos nacionalistas de Japón, Alemania e Italia, que dieron origen a la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado se encuentran los gobiernos latinoamericanos y socialdemócratas como el de Suecia. Y por último los gobiernos de corte comunista. En conclusión, la crisis de 1929 fue una de las más graves que azotó al mundo moderno. Afectó a la mayoría de países y algunos aún sufren las consecuencias de este hecho. La industria resintió en gran medida la crisis, pues hubo un desempleo generalizado en esta. Alemania, uno de los países más afectados, presentó una tasa de desempleo del 44%. Europa también sufrió mucho en general, pues no tenían la misma cantidad de recursos y aliados que antes. En Estados Unidos se estancó la economía y su exportación se disminuyó un 50%.